Hola, muy buenas, soy Diego Grau. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Manuel Mesa. Y estamos un día más aquí en Bossa Nosa para un episodio de Una y nos vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, seguro que conoces la banda de los Latin Kings. Hoy vamos a hablar con una de sus fundadoras en España. María Oliver. Brutal, es así, no vamos a andarnos con rodeos. Fundó la banda en España con varios ecuatorianos que vinieron aquí a Madrid y a partir de ahí tiene toda una historia que es increíble. Estuvo en la cárcel. Nos contará su experiencia en la cárcel, también cómo se desvinculó de la banda y luego también ahora cómo ayuda a esos jóvenes para reintegrarse en la sociedad y también pues para mejorar sus vidas. Sobre todo, tengo ganas de preguntarle cuál es el origen, tío, por qué surgen estas bandas. Pero ahora son violentas, no son violentas. Vamos a preguntárselo, vamos a ver. No vamos a perder el tiempo, vámonos. Venga, va, voy a por otra. La última que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Lo de la H al final de María, ¿por qué es? Lo de la H al final de María es porque cuando yo salí de la cárcel, la gente tenía mucha costumbre de buscar, estaba muy de moda buscar los nombres de la gente antes de contratarles en internet. Era una búsqueda mega rápida, te estoy hablando de 2006, no teníamos el Google que ahora y demás, era todo más, pero aún así, y entonces me hice dos cosas, le puse una H al final al nombre y me cambié, invertí el orden de mis apellidos, porque, para que se complicara un poquito, porque había lugares en los que no me contrataban porque claro, ponías María Torres, que es como me llamaba originalmente, y salía enseguida noticias y demás, y se me complicaba mucho el trabajar. Yo creo que si rebuscamos por ahí en nuestro nick del Messenger, lo mismo hay algún Manuel por ahí con H o un Diego con y con H. números, mayúsculas, minúsculas. En esa época es que se llevaba mucho lo de las H. Oye, dentro de lo malo, a mí, yo no me le lié mucho, que yo conozco gente todavía con 40 años que mantiene un hotmail por ahí del más chulo de mi barrio @hotmail.com, y yo lo dejé en María con H. Manuel Chulito /5. Mejor no digo el que tenía. Siguen existiendo. Oye, a mí me llamaba mucho la atención, y se lo contaba a Diego antes de empezar, que no es necesario ser latino, ser sudamericano, para pertenecer a los Latin Kings, por ejemplo, porque tú naciste en Chamberí, tú eres de Madrid. Yo nací en Chamberí, yo soy de Madrid, Pero, bueno, hay dos cuestiones. Una, que el origen de la cuestión latina al final viene de la ocupación, ¿no?, de España, Italia y demás, a la zona de América Latina. O sea, previamente ellos tampoco eran latinos, eran las tribus indígenas que vivían allí. Entonces, bueno, yo peleo esa parte, pero sí, en ese momento era problemático, porque además no era solo que pusiera que tenías que ser latino, sino latinoamericano. Entonces ahí yo, pero bueno, peleé ahí un poquito el espacio, intenté, saqué hasta la etimología del término latino. Con la definición para pues me faltó poco. Yo siempre he sido un cerebrito, soy muy empollona, siempre he sido muy empollona, y me planteé allí con eso, ¿qué significa ser latino realmente? ¿De dónde viene esto? Ustedes pues se llaman latinos ahora porque tiempo atrás, y entonces, bueno, tiré un poquito de aquellos hilos, y en ese momento sí fue novedoso. Ahora ya ha desaparecido completamente, ese requisito ha desaparecido completamente. O sea, hay chavales del norte de África, del este de Europa, hay, no sé, te diría, no, a lo mejor no coros enteros, pero vamos, a lo mejor hay grupos de, ya no te digo Latin Kings, pero Dominican Don't Play o Trinitarios Dominican Don't Play, que a lo mejor la mitad del coro son chavales blancos. Sí, de dominicanos solo tienen el nombre, ¿no? Claro, es decir, que ya ha roto un poco esa barrera y ahora tiene mucho más que ver con la moda de pertenecer a una banda que con el origen. Pero en mi momento sí que yo di la batalla para entrar. Tú eres de Chamberí, pero te mudaste a Galapagar, ¿no?, en la Sierra de Madrid. Yo soy nacida en Chamberí y mi familia materna es del centro de Madrid, siempre hemos vivido Plaza del Carmen, después siempre hemos estado por aquellas zonas. Pero nosotras, yo con mis padres me fui a vivir a la sierra muy prontito, y lo que he hecho de hecho ha sido ir descendiendo en la Sierra Noroeste. Yo he vivido en Los Molinos, en Guadarrama, en Villalba y en Galapagar. Me he ido separando un poquito de esa sierra, o sea, que realmente, bueno, mi vida siempre se ha desarrollado en la sierra, pero mi familia es del centro de Madrid. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? Pues la verdad es que una infancia guay, hasta que se me empieza a torcer un poco la vida, ¿no? Hasta los 12 así que, bueno, mis padres se separaron y se me empieza a torcer un poco todo. La verdad es que bien, o sea, soy una persona que soy clase obrera de toda la vida, pero tampoco, bueno, pues el cole, las amistades, esto de crecer siempre como en el mismo barrio, en mi caso, la misma urbanización, que vas con las mismas personas a la guardería, al colegio, pasas al instituto.
O sea que al principio, bueno, bastante bien. A mí se me tropezó un poco la vida en la adolescencia. La infancia fue chula, la verdad. Pues mencionabas que tú siempre has sido muy empollona, tal. ¿El momento que te hizo cambiar y un poco ir hacia este camino más de las bandas y tal fue la separación de tus padres o no tuvo tanto que ver? Mira, esto he tenido que darle un montón de vueltas porque yo siempre he pensado, yo tenía un momento en mi vida en que pensaba que no, esto no me había afectado nada. Hace unos meses me propusieron escribir un libro y me tuve que poner a remover y a removerme y me doy cuenta, o sea, sí que se me empieza a hacer bola, pero no tanto porque se separen tus padres, que se puede llevar de una manera o de otra, ¿no? Sino por lo que va acarreando. Es decir, en un momento dado yo me tengo que cambiar de pueblo, que en principio tampoco es una cosa muy grande, pero bueno, es desarraigo al final. No es lo mismo, por supuesto, que quien migra con todas las condiciones de la migración, pero es desarraigo. De repente allí no conozco a nadie y además llegas a un sitio en el que exactamente igual que yo había vivido en Villalba y tenía todo mi núcleo, todo el pueblo controlado y conocía a la gente, los lugares, pues me mudo a Galapagar, que la gente de allí ya se conoce, ya tiene sus grupos, y la que llega allí de nuevo un poco soy yo, con 14. No, con 14 ya me mudé a los 13, pero seguí yendo al colegio. Yo soy todavía del plan antiguo, entonces yo terminé hasta octavo de EGB, yo con 14 años pasé al instituto. En el instituto me tocó repetir tercero de la ESO, que es el año en el que yo entré, y ya decidí, bueno, ya no me quedo aquí porque total, tengo que coger un bus para venir. Mis amigos pasan a cuarto, yo me voy a quedar sola en tercero. Total que me cambié al instituto de Galapagar. Pero era un poco aquella sensación, no conozco el pueblo, no conozco a la gente, y sobre todo, toda la gente se conoce, entonces como que la rara, la que viene de fuera, soy yo. Y por ahí encontré unas amigas con las que nos juntábamos también un poco en torno a la música, nos gustaba la música rap, hip hop, que tampoco era muy común en ese tiempo. Y pues parecía que ha ido estabilizando un poco y bueno, cuando conocí a estos chavales, que fue con los que me introduje en el grupo, pues al final también fue un poco siguiendo ese hilo de la estética, de la música rap, de algo que venía de fuera, más, o sea, porque a pesar de que los chavales vienen de la parte de América Latina, toda la cultura es norteamericana, o sea, la cultura del rap, del hip hop, la ropa, la estética, las formas, incluso las joyas, ¿no? La cultura de bandas es una cultura norteamericana, no es una cultura latinoamericana. Entonces todo eso como que también me atrapó más. Entonces yo qué sé, es esto que vas pegando, te tropiezas y no te caes, pero vas pegando pasitos hasta que al final... ¿Qué? Una niña que aparentemente tiene una infancia feliz, normal, llega una edad complicada que son los 13 o los 14 años y empiezas a sufrir cambios en tu vida, pues bueno, una separación de tus padres, pues, cambio de domicilio, cambio de instituto, y al final todos esos ingredientes, ¿no?, los metes en una batidora. Y para ser aceptada, porque te sentías sola, pues empiezas a conocer un grupo en el que estás bien, y eso podemos decir que fue el germen un poco de todo lo que vino después. Puede ser. Yo creo que ahí también está el factor oportunidad, ¿no? Es decir, que de repente pues, te encuentras con unas personas con las que encajas más en un plano que ya te digo que es estético, musical, más de tribu urbana. Pero luego tiene esta otra parte. Yo soy de la Sierra y siempre he sido, por ejemplo, he pertenecido a entidades como la Sierra Antifascista y cosas así. Yo tengo toda esa parte, todo ese trasfondo bastante interiorizado de la lucha antifascista, antirracista y demás. Y entonces cuando estos jóvenes llegan, yo estoy viendo que hay allí un conflicto que es real, que después las cosas se han desvirtuado completamente y los grupos han perdido completamente el norte, para mi parecer. Pero cuando te empiezan a contar que estos grupos luchan contra esto, pues luchamos, nos debemos unir para luchar contra el racismo, contra las agresiones, para mejorar, o sea, es como... se dan dos circunstancias en las que una acaba siendo mentira, pero se basa en otra que esto es cierta. Tú estás viendo a principios de los 2000, cuando empiezan a llegar los chavales y los menores y los primeros jóvenes que migran solos, así latinoamericanos y demás, que hay conflictos diarios que les insultan, que no se les alquila una casa, las dificultades para conseguir trabajo y demás. Entonces, eso es una verdad, eso es una realidad que estás viendo, es tangible, está ahí. Entonces vamos a unirnos para luchar contra esto. Entonces, claro, lo que pasa es que al final pues aquello va por otros derroteros, pero sí, o sea, a mí me pasa que confluyen esa estética y esa tribu urbana a la que yo ya estaba escrita por gustos, con esta otra parte que a mí además también me interpela, exactamente, y entonces, bueno, pues a mí como que me cuadra todo. En ese momento me parece que en todas mis piezas se encajan ahí. Y claro, algunas están rotas, porque vienen rotas de antes que yo no me haya fijado, y entonces ya vienen encajando raro, pero...
El objetivo inicial era algo positivo, lo único que se fue pudriendo, ¿no? Conforme fue evolucionando la banda o creciendo. Se fue complicando, de hecho, no tanto porque la banda fuera evolucionando, sino porque en un momento original siempre se considera que dices, bueno, aquí vamos a hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Bueno, siempre se parte un poco de ahí. Pero cuando empiezan a llegar otros grupos rivales, ¿no? que se consideran rivales de los países de orígenes, pues aquí replica la rivalidad, o se quiere traer aquí la rivalidad previa. Y es una cosa que yo no puedo entender, y hasta el día de hoy es una cosa que discuto mucho. No pasa con todo el grupo, esto también es cierto, es decir, no soy yo la única que piensa esto es una barbaridad o esto no se debe hacer así. Lo que pasa es que la parte del grupo que no tiene esa visión tampoco tiene repercusión mediática, porque al final los grupos solo tienen esa repercusión mediática mediante la violencia o la conflictividad, ¿no? No soy la única a la que me pasa, hay una parte del grupo que también dice esto es una barbaridad y por este camino no hay que ir y estamos repitiendo los errores, pero lo cierto es que se repiten y lo cierto es que estalla, entre otras cosas porque tenemos muy pocas herramientas y estos chavales también, aparte de toda la gestión de la migración, del duelo migratorio, de gestión emocional. O sea, aparte de toda, entonces si no tienes una buena estrategia de resolución de conflictos, porque no la hemos aprendido nunca, vienes ya rebotado y enfadado por 200.000 cosas que en lugar de organizarte y luchar legítimamente, ¿no? contra un sistema que consideras que te oprime tal, pues te peleas con el de enfrente, porque contra el sistema ¿cómo se lucha? Pero además, con el de enfrente se lucha a puños. Chavales de 14, 15 años están capacitados culturalmente para hacer esa lucha. No, para nada, desde luego. Entonces, ¿el problema cuál es? Que originalmente estos grupos no tenían a chavales tan jóvenes, ni muchísimo menos. Los cabecillas siempre son, ¿no? Siempre son más mayores, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, del origen, por ejemplo, de los Latin King en los 60 en Estados Unidos, estamos hablando de personas de más de 20 años para arriba, y como los menores, quien se consideraban menores en el origen de los grupos, era alguno de 16, alguno de 18 que estaba allí como, pero claro, ya eran personas adultas. Cuando van bajando las edades de entrada en los grupos, claro, cada vez te encuentras con chavales que tienen menos capacidad crítica porque todavía no la han adquirido. No es que no la puedan adquirir, es que no han llegado a ese momento. Cuando yo entré en el grupo yo tenía 18 años. O sea, yo me he equivocado en 15.000 cosas, pero yo eso lo tenía claro. En ese momento lo tenía claro. Pero claro, alguien que entra a uno de estos grupos ahora con 11, con 12 años, con 14 años, no, por supuesto que no la tienes. Y entonces, y ni siquiera es que no la tengas, es que ya ni siquiera se plantea la entrada en el grupo como con esos objetivos. Ya simplemente ha pasado a ser una moda. Pero originalmente es que los grupos estaban compuestos por personas mucho más mayores. Mencionabas los orígenes en Chicago, en ciudades estadounidenses, luego eso se trasladó a países de Latinoamérica y aquí a España llegó, por lo que he visto, sobre el 97, 98 más o menos, pero cuando piensas en los Latin Kings y este tipo de bandas, ¿no se te ocurre un lugar como Galapagar, como el origen? El germen. ¿Por qué empieza? Chicago, Nueva York, claro. Guayaquil, Galapagar. ¿Cómo empieza ahí? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues es porque las primeras personas que forman el grupo, vamos, entre las que me encuentro, lo que pasa es que yo ya estaba allí, los demás llegaron, llegan a ese pueblo. No sé qué tiene o no sé qué tuvo en ese momento. La cuestión es que primero empiezan a llegar, lo primero que llegan siempre o casi siempre son las mujeres, ¿no? Llegan las mujeres que trabajan en cuidados, de internas, cuidando ancianos, cuidando niños, y empiezan a traerse gente. ¿Qué pasa? Que alguien con un poco más de carisma o con un núcleo un poco, en este caso una mujer, ¿no?, va echando una mano a que venga gente. O sea, yo te presto para el billete, te alquilo la habitación, y esa red se hace. Galapagar tiene una red muy grande de personas así, es decir, tiene una red migrante de personas trabajadoras y muy trabajadoras que han llegado aquí y han estado sudando su trabajo y cuidando ancianos y en residencias y demás desde que llegaron, y van trayendo pues a sus hijos, a los sobrinos, para que la gente se vaya buscando la vida. Y en ese contexto llegan unos cuantos chavales a Galapagar que ya pertenecían al grupo en el lugar de origen. Entonces, como que bueno, pues ahí germina también por eso, pues porque se juntan 3 o 4, se da el momento y la oportunidad. Cuéntame, ¿cómo es tu primer contacto con los Latin King? Con esa gente que llega a Galapagar, que ya pertenecía en su país de origen a este tipo de bandas y que intentan
replicar lo que hacían allí, lo quieren hacer en España. ¿Cómo es ese primer contacto? Porque tú ya estabas aquí. Claro, yo estaba aquí. Pues la cosa es que pues eso, son chavales que primero les empiezas a ver como por la calle, son llamativos, ¿no? Pues son chavales distintos, de otro tono de piel, hablan diferente y llevan esta estética, esta cultura rapera, ¿no? Esta cultura muy de ganga que viene muy marcada por Estados Unidos. Y empiezan a hacer un pequeño círculo de amistades con otras personas latinas, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver con el grupo o con grupos en los lugares de origen, pero que todos los conocen, porque aquí sí que nos cogió como novedad, pero quien venía de Colombia en ese momento, quien venía de Perú, quien venía de Ecuador, tenía mucho ya la idea de lo que eran las bandas, porque allí, cuando ellos salieron de su país de origen, estaban en todo su apogeo en América Latina. Entonces, quien más y quien menos se siente un poco atraído por aquello, y en mi caso, yo conozco a estos chicos porque formamos parte de un grupo que salimos los fines de semana, que tenemos amistad, que nos vemos por la tarde, pero hay un punto en el que hay demasiadas agresiones, como que todos los fines de semana hay alguna agresión racista, y uno de ellos dice, bueno, pues es que a lo mejor deberíamos empezar a organizarnos, y a los otros le parece bien, y entonces vamos a... Y entonces ya empiezan a contar un poco pues cómo es el grupo en su lugar de origen, qué es lo que se ha hecho mal allí, lo que no va a volver a pasar aquí, nunca más. Y así un poco, bueno, pues se le va dando forma a la idea de vamos a organizarnos para defendernos. Y a mí me atrae, claro, es que es eso, creo que para mí es la cuadratura del círculo en ese momento. Es a mí, yo me convence la parte de la lucha antirracista, tal. La estética me parece maravillosa, estoy viendo lo que está pasando y además esa como sensación de pertenecer, de tener un grupo de referencia. O sea, a ver, los grupos tienen toda esta simbología y toda esta mitología de hermandad, de familia, de cuidarse. Yo soy una persona súper familiar, siempre. De hecho, tengo una familia grande, mis primos son como mis hermanos, son mi familia, mi núcleo familiar. Y en ese momento eso también, pues claro, es tu familia, pero a los 18 pues tu familia es otra cosa y no quieres estar tanto. Y en cambio eso como que te lo da todo, ¿no? La familia, pero la calle, pero la música, pero algo había en mí que no había en otras personas, porque había otras chicas también en el entorno, por ejemplo, pero ninguna entró, o había otras personas cercanas que decidieron no entrar, pero a mí, claro, todavía estamos buscando, ¿sabes? Todavía estás buscando ese punto en el que dices por qué cuadra todo. Pero bueno, en mí cuadró todo me encajaba. Tú fuiste la primera mujer en entrar en los Latin King y también llegaste a alcanzar el rango de madrina. Sí, va relacionado. ¿Cómo funciona y cómo llegaste hasta...? Porque el grupo tiene una parte como de, dijéramos, de estructura que tiene más que ver con el origen que con el rango. Entonces, la primera persona, en mi caso la primera mujer que entra a formar parte del grupo en un nuevo territorio, se convierte como simbólicamente en la madrina del grupo. Entonces tú eres la madrina del grupo, lo ejerzas o no lo ejerzas. Es decir, estás o no estás, pero el grupo te tiene en esa consideración como la primera persona que entró. Entonces tienen una consideración para esas primeras personas. Y después, durante un tiempo, yo sí que ejerzo como líder del grupo y como líder de la rama femenina del grupo, pero cuando dejas de ejercer, el grupo no necesariamente te deja de considerar de esa manera, de todas formas, porque eso, o sea, tú sustituyes un cargo, ¿no? Entonces tú sustituyes salvando todas las distancias del universo, a un presidente del gobierno y es un expresidente para toda la vida, ¿no? Y tiene unas cuestiones ahí, ¿no? Entonces aquí tú puedes sustituir el rango, pero luego hay como una parte de los orígenes, que es la que se queda ahí como, bueno, pues estas personas fueron las primeras, ahora están, ahora no están, pero fueron las primeras. O sea, ¿te siguen respetando, siguen manteniendo el estatus a día de hoy? O sea, no necesariamente que mantenga el estatus, porque yo de hecho trabajo con chavales de este grupo y demás, que trabajan con asociaciones y que llevan mucho más esa parte social del grupo adelante. Me respetan como alguien que está haciendo algo por mejorar de todas formas la calidad de vida de los chavales y de la gente que hoy entra en dinámicas de violencia y demás. No me consideran una parte del grupo, pero saben quién soy y saben que yo fui la primera y bueno, pues eso respetan. Está ahí. Sí, o sea, bueno, me respetan, me tratan bien, me respetan. Yo discuto un montón el concepto de respeto, sobre todo con los adolescentes en los institutos y demás. Me respetan por el trabajo que hago, más que por haber sido o por haber estado en aquel momento, en aquel lugar y haberme llevado ese cargo. Pero
No hay ese concepto del respeto, de la calle, del miedo, del... No, pero sí me tienen, en general, habrá quien no, por supuesto, me tienen buena consideración, porque consideran que al final lo que estoy haciendo, y yo también pienso que lo que estoy haciendo sigue apuntando a esos objetivos, es decir, yo sigo pensando que la gente no tiene que ser discriminada por su lugar de origen, pero que la gente también tiene que darse a respetar cumpliendo con las normas de la sociedad que te acoge, cumpliendo con las normas sociales. Entonces la parte del grupo que trabaja en esa línea es con la que yo puedo trabajar también, es decir, no puedo trabajar con el grupo entero, pero con esa parte que se ha mantenido así, sí. Y que tú hables de los orígenes, de cómo funciona este tipo de bandas, ¿no se lo toman a mal alguna parte del grupo? ¿Te han llegado a amenazar por...? No me han llegado a amenazar, se lo puede tomar mal, entiendo que se lo puede tomar mal a alguien o que a alguien le puede sentar mal. No me han llegado a amenazar, tampoco estoy contando nada que no esté contado ya 17 millones de veces, que no haya contado prensa, que no haya salido en artículos de periódicos, que no haya pasado por un juzgado y esté escrito en una sentencia, es decir... Ya, pero es que tampoco hay nada... al ser uno de ellos, ¿no se lo toman como traición? ¿O? No, porque, bueno, ya te digo que yo solo trabajo con una parte del grupo, esa parte del grupo es lo que el conocimiento interno que tengo, el resto... Puede que sí, puede que les moleste, pero No te lo hacen ya te digo, saber. no me lo hacen saber, y si me lo hicieran saber, pues estoy muy dispuesta a tener una conversación tranquilamente y que me cuentes qué es lo que te molesta y si quieres lo hablamos, ¿no? Yo me dedico a esto, a la mediación, a la resolución de conflictos. Podemos hablar qué es lo que tanto te molesta. Primero porque no es mi lugar acusar a nadie de nada o cosas así, ¿no? Y no es mi lugar tampoco callarme algo que es parte de mi propia vida y de mi propia experiencia. O sea, tengo derecho a hablar de algo que yo misma he vivido. Claro. Lo hablo con respeto, no menciono al resto de personas porque eso sí que no es mi lugar a hacerlo, es decir, yo, igual que a mí me molestaba mucho que salga mi nombre en Google y que la gente todavía me asocie incluso con cuestiones de las que se me acusó y se me absolvió al día siguiente prácticamente y todavía siguen saliendo, yo no tengo por qué tampoco, 20 años después, coger a gente y ponerla. No, yo hablo de mi experiencia, hablo de una experiencia colectiva y además es que es importante entender los procesos para tratar de que no se repitan. Pero vamos, tampoco te puedo garantizar que a alguien no le moleste o que... Todo el mundo ha escuchado hablar de los Latin Kings. Yo creo que puede ser la banda callejera más famosa que hay en el mundo, seguramente, o una de ellas, ¿no? Tú dices que nace con un origen, digamos, bueno, ¿no? Para luchar contra el racismo, antifascista, bien. Tú cuando entras en esa banda, ¿qué tipo de actividades hacéis? ¿Cómo es el día a día? Es decir, ¿vosotros seguís relacionándoos con todo el mundo de manera normal? ¿O os juntáis vosotros, os encerráis en vuestro propio grupo? ¿Los fines de semana qué hacéis? ¿Qué es lo normal en el día a día de una banda, de una persona que pertenece a esta banda, a los Latin Kings? La cosa es que es eso, tiene como mucha mitología alrededor y luego mucho menos de nada. Hay dos cuestiones, una, la de los fines de semana, y los fines de semana tú sales, como sale el resto de la gente normalmente, y te vas de fiestas, de discotecas, y cuando hay conflictos, también te digo, la inmensa mayoría de las veces tiene mucho más que ver con que dos borrachos se han puesto a pelearse y cada borracho tiene un grupo al lado, que con otra cosa, esto ya te lo digo. Pero al principio, el día a día, entre semana, o cuando sales por la tarde, cuando terminas de trabajar y sales, o cuando terminas de estudiar y sales, lo que haces es intentar hacer llegar un poco el mensaje a más gente, como para que más gente se una, porque al principio tú lo que estás buscando es que tienes un grupo y quieres que el grupo crezca, pues vas buscando adeptos. Claro, gente que esté más cerca, ¿no? Y entonces, bueno, pero te llevas con todo el mundo. Lo que sucede, y esto le pasa hoy a los chavales en los institutos, lo veo mucho, y en los parques y demás, es que hay un punto en el que dices, bueno, es que ahora vamos a hablar de nuestras cosas, os tenéis que marchar los que no sois, ¿no? Ahí es donde voy. Y entonces con eso ya los otros parece que... Pero luego nuestras cosas básicamente suelen ser estudiar lo que se ha hecho antes, cómo es el origen de los grupos, la literatura interna del grupo, las normas, demás, todo ese tipo de cosas. Pero hay mucho más simbolismo de lo que hay tangible. En realidad no hacías tantas cosas. Estás hablando y haces además que a los demás les intrigue ver por qué de repente, no sé si es una decisión ni siquiera consciente o es inconsciente, ¿no? Pero bueno, chantajeas un poco ahí con el de, no, es que ahora vamos a hablar de... Cuando te prohíben algo, sientes esa necesidad de saber que... Eso es, entonces, yo no sé hasta qué punto eso es una estrategia consciente o una estrategia inconsciente, pero eso funciona así y ha funcionado así muy bien. Vamos, que esas charlas son más dejar claros vuestros valores, hacia dónde cuáles son los principios que defendéis y tal, ¿no? A lo mejor es algo, una labor más repetitiva. Exactamente, y estudiar esos orígenes y cuestiones... ¿Y de qué forma defendéis el antirracismo, el antifascismo? ¿De qué forma lo defendéis? Pues en general, cuando estás en un lugar, en un espacio en el que nos estábamos desarrollando, como era aquel, lo primero
al final es defender al que están atacando. Y esta estrategia se repite todo el rato en todos los grupos. ¿Y eso se traduce en violencia? Eso se traduce en violencia porque te están atacando con violencia. Nunca es violencia, siempre es defensa. Eso es una cosa que yo además dedico mucho tiempo a trabajar con esto, con los chavales. Siempre hay una excusa para la violencia. Lo duro al final es encontrar un camino que no sea violento. Porque claro, si al muchacho este colombiano que no sé qué le han pegado una paliza y entonces vamos nosotros y le defendemos y además le decimos a partir de ahora nadie más te va a hacer daño porque nosotros te vamos a proteger, porque nosotros te vamos a cuidar, porque... Vale, pero es que pasado mañana te puede hacer daño a otro, aunque tú estés con nosotros, porque nos pueden hacer daño a todos. Porque ven... Y además, porque aquellos de los que te hemos defendido, la siguiente vez también van a venir con más y entonces empiezas a entrar en un bucle de violencia, claro. Pero como no tienes herramientas, como no confías en el sistema, entre muchas comillas, ¿no? Como no confías en las autoridades, como no confías en tal, al final tu forma de defenderte o el sitio en el que tú consideras que puedes tener una relevancia es en la calle y a golpes. Y al final se acaba reduciendo a eso. Entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar todo. ¿Qué sucede? Que no siempre ha sido así y ni siquiera sigue siendo así ahora. Por ejemplo, en el caso de la cuestión de los Latin Kings, que son un grupo, sí es probablemente el grupo transnacional en activo más antiguo y más numeroso. No necesariamente más conocido, porque en Estados Unidos Bloods, Crips y demás tienen más potencia. Pero Ecuador tiene una facción, y es grande, legal, de los Latin Kings, que tienen en proyectos universitarios, que tienen un catering en el que trabajan con presos para que ellos puedan incorporarse al mercado laboral cuando salen tal. Es decir, en lugares en los que se han hecho espacios propios para esto, aquí en España, en la Comunidad Valenciana, que ha tenido otra forma de trabajar también con la cuestión de las bandas y demás, tiene a chavales de estos grupos integrados en proyectos de integración social. O sea, de plataforma, sí, eso es de integración social, de mediación. O sea, hay chavales de los Latin Kings que trabajan de mediadores, incluso trabajando entre los conflictos entre otras bandas y en colaboración con la policía local, por ejemplo. Es decir, cuando se abren espacios y tú conoces el origen del grupo y le recuerdas para qué está ahí, parte del grupo responde. Y esa parte del grupo además aparta a los que tienen esa otra conflictividad, porque de repente tienes relevancia social y piensas que por aquí puedo cumplir. Cuando no tienes ningún tipo de confianza en el sistema, porque consideras eso, ¿no? Pues lo que pasa en Madrid, por ejemplo, que solo hay políticas de mano dura, solo vas a defender tu espacio frente al que es igual que tú, sin ningún otro tipo de consideración, porque al final lo que estás haciendo es sacar rabia más que otra cosa, no estás luchando contra nada. Pero con espacios de colaboración o con espacios de trabajo sí que se ha demostrado, en el caso de los Latin Kings, que funcionan. Pero lo que has explicado justo ahora, a través de la violencia defiendes a alguien y gracias a eso consigues pues un individuo más para que la familia crezca. Pero utilizar la violencia para defender a alguien, al fin y al cabo estás incitando a que esa violencia se vuelva a usar contra ti. Entonces, el fin no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. ¿Y tú en qué momento decides desvincularte de la banda? Yo me desvinculo 2 veces. La primera, trabajo hasta 2002, 2003, estoy ahí un poco intentando que, del mismo modo que a mí me han explicado cuál es el origen, para qué sirve el grupo, qué tal, esto no se pierda. Y cuando veo que se están empezando a enfrentar con ñetas, que son los que acaban de llegar, 2002, Dominican Don't Play, que son los que llegan después, 2003 y demás, yo empiezo a recular. Yo no me quiero... El grupo también mueve el centro de gravedad a Madrid, ya no tanto en la sierra, y entonces yo digo, bueno, de aquí me puedo salir, y me aparto un poco. Y a finales de 2004, principios de 2005, yo estaba en Irlanda unos meses, me dieron una Eurobeca, estaba estudiando, me dieron una beca, me fui a trabajar, vinieron a buscarme las chicas del grupo. Y que no nos dejan hacer esto, y que no nos dejan hacer lo otro, y que si claro, los grupos son machistas, los grupos, la sociedad en general es machista y hay cuestiones, pero vamos, y ellos reproducen muchas. Y entonces yo vuelvo allí como diciendo, claro, porque es esto lo que te decía, ¿no? O sea, tú tienes un nombramiento que es como, bueno, de por vida, está ahí, se te conoce como esto y chimpún, y luego tienes la potestad de ejercer como ese nombramiento. Entonces volviste para defender a las mujeres. Volví para defender a las mujeres, y de hecho cuando nos metieron en la cárcel nuestra idea, y con varios de los hombres además también, era
llevarnos, a las mujeres nos las llevábamos, teníamos hasta un comunicado de prensa preparado, qué triste, que éramos súper ingenuas, teníamos hasta un comunicado de prensa preparado porque nos parecía un sinsentido la cuestión violenta y lo que queríamos era sacar a las Latin Queens de la ecuación, irnos, llevarnos a las mujeres y a los hombres que se quisieran venir y separarse de aquella cuestión también. Cuando salgo en a mediados de 2006, yo estuve en la cárcel entre febrero y julio de 2006. Hay un proceso en Madrid abierto que quiere replicar un proceso de mediación que se está dando en Cataluña con Latin Queens en Coñetas, de nuevo, o sea, las instituciones tratan otros métodos, les ofrecen un espacio de mediación y los dos grupos lo aceptan. Entonces en Madrid pensamos, esto se debería poder hacer por lo menos parecido. Nos ampara Carles Feixa, que ahora es mi jefe y es mi director de tesis y es quien lleva la investigación de Cataluña, que lleva hasta este proceso, y un equipo que a través de Carles Feixa había contactado con los Latin Queens aquí en Madrid, que es de la Universidad Autónoma de Madrid. Y entonces, desde la universidad se intenta hacer algo similar, ¿no? Hacer una investigación participativa, tratar de abrir espacios de mediación entre las bandas y demás. Y mientras eso parece que fuera posible, entre 2007 y 2010, que se lleva a cabo ese proyecto, lo intentamos. Y yo me quedo vinculada, ya no tanto ejerciendo un liderazgo del grupo, sino intentando liderar esos procesos de mediación y de acercar al grupo a la universidad y demás. ¿Qué sucede? Que no lo respalda nadie. Nadie. Pero nadie hasta el punto de nos llevan a la universidad a hacer actividades y cuando salimos hay coches de la Policía Nacional para afiliar a todos los chavales que salen de la universidad. Claro, también me lo estás poniendo un poco difícil, porque es que yo estoy intentando que hagan otra cosa. No están haciendo nada malo. Esas filiaciones que se hicieron en la puerta de la universidad se utilizan después en 2010 como prueba en un juicio de que estos chavales pertenecían a la banda. Entonces, yo nunca voy a defender la violencia de ninguna de las maneras, yo estoy súper escarmentada de eso, pero creo que no se ha hecho bien en ese sentido y que cuando el grupo, o se ha intentado llevar al grupo por ese camino original, del que estamos hablando, de tratar de dar soluciones sociales a problemas de los jóvenes migrantes y demás, tampoco se les ha dado la oportunidad. Y no solo eso, sino que incluso se ha utilizado en su contra después. Entonces aquí se han cerrado tantas puertas que la conflictividad ha crecido y cada vez se ven como menos salidas que no sean estas. ¿Por qué motivo ingresas en prisión? Por asociación ilícita, amenazas y coacciones. Y creo que estuviste 6 meses. Estuve 6 meses, pues, no sé si días para llegar a los 6 o días pasados los 6, no, pero... ¿Cómo fue esa etapa? Porque algo que me llamó mucho la atención, siempre dices que los libros te ayudaron mucho y que también te abrieron la mente, ¿no?, en esos 6 meses. ¿Cómo fue esa etapa en prisión? Pues, o sea, jodida, no te voy a decir todo lo demás, aparte de eso, ¿no? Pero bueno, entro pensando que voy a ir a un módulo de vida normal y me meten en aislamiento, para empezar, y entonces eso sí que... O sea, ya te termina de hundir la vida, porque con eso ya no estaba contando. Entonces sí, lo que hago es pedir libros, pido libros a la biblioteca de la cárcel en cuanto empiezo a aprenderme cómo funciona el sistema. Pido muchos libros de mi casa, es decir, una vez que me trasladan de Soto Ávila y me pesa la mochila que no puedo, o sea, no puedo levantar la bolsa porque tenía... Intentas al final que el recinto en el que vives allí esté todo lo que necesitas. O sea, intentar dejar de necesitar cosas de fuera e intentas que toda tu vida esté ahí. ¿Y cómo haces tu vida dentro de una celda? Pues con la cabeza en otro sitio. Y en mi caso, a mí, o sea, para evadirme, pero también para aprender, para tal, siempre lo que me ha funcionado ha sido leer. Entonces pido que me traigan muchos libros de mi casa. Ya te digo, muchos a nivel, por ejemplo, pues no había, yo leo mucho en inglés y entonces no había libros en inglés en la biblioteca, pues que me traigan Harry Potter para evadirme, cosas de la prehistoria, me encanta la prehistoria, o sea, de hecho tengo marcada allí una cita de Arzuaga que aparece en mi libro de segundo de bachillerato de historia, que pedí que me lo llevaran también. Y a partir de esa cita de Arzuaga empiezo a tirar de todo el hilo este de los sapiens, los neandertales, pues voy metiendo la cabeza en cosas que me saquen de allí, salgo poco al patio, me echan muchas broncas por no salir al patio, pero digo, ¿para qué voy a salir ahí si eso es un agujero también? Yo prefiero estar aquí, tengo mis libros, estoy más cómoda. Se te harían eternos esos 6 meses, ¿no? Se te hacen eternos sobre todo porque no sabes cuándo vas a salir. Yo siempre digo que no tengo muy buena... O sea, no soy yo quien para decir lo dura que es la cárcel, porque al final tampoco he estado... Pero sí pienso también que esos primeros meses son muy duros, porque creo que hay un punto en el que te adaptas a la vida, a la cárcel. De hecho, a mí me pasa es que me llevan a
a Brieva después, a una prisión de mujeres, a cumplir allí en primer grado, y cuando yo veo que tengo que estar saliendo al patio con un montón de mujeres, con unos horarios, yo digo, a mí que me devuelvan a Soto al aislamiento, o sea, me había estado casi 2 meses allí, y me había hecho tan al aislamiento que yo no quería ni salir a un módulo de vida seminormal, yo quería que me dejaran encerrada y que me dejaran en paz. María, ¿qué es de lo que más te arrepientes de haber hecho dentro de los Latin King? ¿Has hecho cosas malas? Pues afortunadamente yo no he hecho cosas, no he agredido a nadie, no me he llevado la vida de nadie, ni he presenciado tampoco una cuestión así, pero creo que tendríamos que haber sido capaces de frenar la violencia antes de que llegara a esos niveles. Entonces eso sí que es una cosa que me pesa bastante. Yo afortunadamente, o sea, digo que no me he peleado en la calle, en peleas estilo tumultuarias de grupos, pero nunca he llevado un arma, nunca he agredido a nadie con un arma. Afortunadamente en mi presencia nunca ha pasado una cosa así, pero hay un punto en el que sabes que esas cosas están pasando y tampoco consigues frenarlas, ¿no? Entonces, a mí eso me pesa bastante. ¿Hay que ser violento para ser un Latin King? No, para nada. De hecho, salvo una noticia reciente y que bueno, hay que esperar a ver cómo desarrolla aquello, no estás escuchando hablar de los Latin King y pues siguen ahí. Lo que pasa que en Madrid hay muchas entidades sociales que están siendo capaces de ofrecer espacios en los que los jóvenes se sienten integrados y capaces de desarrollar esas tareas originales que se les presuponen como grupo sin ejercer la violencia. Entonces, siguen estando ahí, pero tú no sabes de ellos y es porque no están dando conflictos. Hay una palabra que no me gusta nada y que mucha gente que trabaja en mi campo, desgraciadamente, dice que es los grupos que están más activos. Bueno, los grupos que tienen más actividad violenta es una cosa, pero están activos a muchos niveles, ya te digo, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Madrid, haciendo un tipo de trabajo gracias a que hay entidades locales, asociaciones de barrio, ONGs y demás, que tratan de contar con estos chavales y ofrecer unos espacios en los que puedan desarrollar sus tareas de otra manera. Pero no necesariamente tienes que ser violento, pero te hablo de ese grupo, ¿eh? O sea, no hay un componente que atrae hacia la violencia y esto tiene un común en casi todos los grupos así de calle que estamos viendo ahora. O sea, el componente violento atrae a chavales que se sienten en la necesidad de ejercer violencia. Entonces, claro, es una bomba de relojería aquello. Y tú, a pesar de haber estado solo 6 meses en prisión, por lo que has comentado, tú ya tenías una rutina, no te gustaba tampoco relacionarte mucho en el patio, lo que has mencionado. ¿Cómo fue esa reintegración cuando sales? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te desvinculas por completo ya nada más salir de la cárcel de la banda? ¿O cómo fue esa reintegración? No, bueno, hay dos cuestiones, una es que sales y el mundo es raro, y aunque haya pasado poco tiempo, porque no es porque haya cambiado algo tecnológicamente o visualmente, es porque ha cambiado la relación con todo el mundo que conoces, por ejemplo, y todo eso es distinto. Yo me mantengo eso, cuando yo salgo, de hecho se da esa posibilidad, se da una posibilidad de creación de asociaciones en Cataluña. Yo sigo ese proceso de lejos, estoy viendo lo que pasa y pienso, tendríamos que poder replicar esto aquí, al final este era el objetivo. Entonces me intento poner en contacto. De hecho, una de las chicas que lleva el proceso en Cataluña me invita a mí a la reunión aquí con el defensor del menor y vamos juntas. Yo voy haciendo esos intentos todavía de reconducir al grupo a una cuestión social. Lo que sucede es que en 2010 eso ya deja de ser posible. Es decir, a mí me juzgan en 2007 la primera vez, ese juicio se anula, hay que repetirlo, vuelve a ser en 2010 la segunda vez, y coincide que en 2010 cierran la posibilidad del proyecto universitario, hacen otra causa en base a con quienes trabajaban los investigadores universitarios. Además, yo ya tengo un hijo, en 2008 ya tenía un hijo, y entonces yo ya básicamente lo que voy haciendo es decir, yo he llegado hasta aquí intentándolo, no se ha podido más, yo me retiro. De la parte más negativa de la facción violenta del grupo yo me había desvinculado completamente ya antes, pero de intentar reconducirlo lo intenté casi hasta 2010. Después de eso, de que además en 2010 cambia la ley, se endurece y nos ponen... Bueno, a nosotros no nos cuenta porque nuestro delito es previo, vamos por asociación ilícita, pero después a los miembros de los grupos se les empieza a juzgar por grupo criminal, claro, que son de 4 o de 5 a 9 años.
perdón, asociación ilícita es de 2 a 4, es decir, se va complicando todo mucho y yo digo, bueno, yo ya he cumplido con todo lo que podía hacer y hasta aquí que llego. intentaste reconducir la banda desde dentro y cuando viste que no era posible, intentaste buscar otras formas de poder ayudar a esos chicos, pero desde fuera, ¿no? Bueno, durante un tiempo me separé completamente, es decir, no tuve nada más que ver porque, bueno, pues porque ya era como una necesidad de ruptura, ¿no? De parar. Es fácil romper con eso, es fácil salir de ahí. En mi caso sí, no es el mismo caso para todo el mundo, pero en mi caso yo vengo de una posición que es diferente. O sea, yo vengo de una posición primero de liderazgo, segundo, lo que decías antes del respeto y demás, es decir, yo siempre he trabajado por el bien del grupo, lo he intentado que las cosas salieran lo mejor posible y cuando ya no es posible yo ya me retiro y a nadie le parece mal. O sea, pero claro, no es la misma circunstancia para todo el mundo, no es la circunstancia para los chavales que están ahora en otros grupos, porque no son las mismas condiciones, pero en mi caso sí. Yo te escucho y yo cuando siempre he escuchado hablar de los Latin King o de los Trinitarios o de los Dominican Don't Play, al final tienes una mala imagen, ¿no? Tiene una mala fama, ¿no? Entiendo que justificada, ahora si no me corriges. Pero te estoy escuchando y me da la sensación que intentas sacar su lado bueno, ¿no? Que entiendo que tiene un origen positivo, por lo que cuentas. Pero a día de hoy, ese origen se ha perdido, esa lucha antirracista, esa lucha antifascista, esa unión, esa familia para luchar por un bien común, aunque el medio fuese la violencia, que ya hemos hablado que no es justificable en ninguno de los casos. Pero ese origen se ha perdido, son chavales que ahora se meten ahí, pues no sé, porque están un poco perdidos en la vida y porque necesitan ejercer la violencia o porque se sienten aceptados en ese grupo. O sentirse parte de algo. Eso es. Y porque está de moda. Es que pertenecer a una banda hoy está de moda. Esto es así, es en serio. O sea, claro, no está de moda entre alguien con 30 años, con una... Claro, ¿no? Pero con 14, 15 años. y con 12, y con 11, y con 10. Lo ven muchísimo en redes sociales, está súper normalizada la cultura de las bandas. Es que cuando yo llego a un grupo así, yo siempre digo y siempre explico que yo no es que yo no obvio nunca el lado negativo, en absoluto. Lo que pasa es que el lado negativo lo cuenta todo el mundo, entonces yo creo que hay que tener un cuadro completo. Y manteniendo que el lado negativo está ahí, que es duro y que, desde luego, cuando es delictivo o cuando hace daño, es muy, muy dañino, hay una parte positiva que si no la conocemos, tampoco podemos trabajar, porque tú puedes fomentar la parte positiva para tratar de minimizar la negativa, pero tienes que conocer ambos lados. Entonces yo nunca trato de negar lo otro, pero bueno, trato de dar también la visión completa, que es creo que es la que es menos conocida. Ahora, pertenecer a un grupo está de moda, de verdad que sí. Tú lo ves en cuestiones como, un ejemplo súper estúpido. Hay un vídeo de Rosalía que sale en la playa, es que no sé ni qué, no sé si es la de Motomami o no sé, porque es que no estoy muy puesta con Rosalía, pero bueno, sale en la playa y ella está tumbada en una colchoneta y está haciendo unos gestos con las manos que dices, es completamente, si tú no lo conoces o si la sacas de contexto, alguien te dice esos son gestos típicos con los que se relacionan las bandas. Está tan normalizado hasta ese nivel. Claro, cuando yo entré en el grupo, en España no existían las bandas, llegan en ese momento. Los chavales que entran a los grupos, para ellos ya son parte del paisaje, porque estamos hablando de chavales que han nacido en 2008, en 2007, 2000. Ya han crecido con que en los barrios hay bandas, y entonces entrar en una o entrar en otra, o tener estos colores o tener estos otros, es una cosa, bueno, pues como el que... Normal. Sí, como el que desde pequeño te iba a decir, no se afilia, pero simplemente tiene afición por un grupo de música o por un club de fútbol o por el otro, y tú vas creciendo y en tu familia son del Atleti, tú eres del Atleti, y tus padres son del Madrid y tú eres del Madrid, y en mi barrio son trinitarios casi todos, o en mi barrio son DDPs casi todos, y entonces es una posibilidad, siempre es una posibilidad que está ahí, y tiene mucho que ver con la moda, mucho más que con la cuestión del original y con la cuestión de los orígenes de los grupos. Claro, también tú le dices a un trinitario que está cumpliendo prisión de por vida en Estados Unidos, que tienes a chavales en Villaverde que no han salido nunca de su barrio diciendo que son trinitarios, y este señor se queda a cuadros. Claro. Pero vamos, trinitarios o Dominican Don't Play o Latin Kings o demás, y dices, chico, ¿y no te tenías otro nombre que buscarte? Claro, pero mira,
Tenemos, el otro día que me equivoqué además que dije que estaba Gamonal en Zaragoza, está en Burgos. Gamonal, el barrio de Burgos que se llama Gamonal, tiene los Gamonal Kings. En Zaragoza hay Black Panthers. ¿De dónde te has sacado lo de Black Panther? O sea, no hay Black Panthers que hayan venido a Estados Unidos a Zaragoza, ya te lo digo yo. Porque los Black Panthers son estadounidenses, no, ni migran, ni son deportados, ni X. Pero claro, el nombre mola. Mola mucho más llamarte Black Panthers que tener que buscarte un nombre propio. Aquí, antes era ser latinquino o ser ñeta, ahora es ser trinitario o ser DDP, después será otra cosa. Hay chavales que se dicen Bloods. Los Bloods en Estados Unidos, cuando matan a alguien, con el revólver caliente se marcan. Bueno, pues aquí hay chavales que queman un cilindro de acero, de hierro, de lo que sea, y se marcan. Están un caballo, vamos. Claro, y ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿realmente ha venido alguien de los Bloods a decirles lo que tienen que hacer? No. Han decidido que quieren asemejarse a ellos como sea. Y entonces lo imitan. Y eso es lo más peligroso. Hay que preguntarse por qué a los chavales se sienten tan atraídos por esas cuestiones, porque es peligrosísimo. Y son más violentos entre ellos incluso que, por ejemplo, con nosotros, que no tenemos nada que ver con este tipo de... La violencia casi siempre es entre ellos. Esa es la cuestión. Y eso es lo que más me llama la atención. Es decir, nacen para luchar juntos contra el racismo, contra los que son racistas con ellos, y luego se pelean entre ellos. Exacto. ¿Qué pasa ahí en medio? Pues hay unas dinámicas que son, bueno, bastante complejas, pero son dinámicas de la violencia. Hablamos de violencia estructural, hablamos de violencia piramidal, ¿no? Y cuando hablamos de jóvenes o de personas más en riesgo de exclusión social o como de la parte más baja de la pirámide social, hablamos de que esa violencia entre pares o entre iguales, ¿no? Se llama estigmatización. Tú tratas de ser, o sea, si no vas a tener ningún otro lugar en el mundo, o si no vas a conseguir avanzar en nada más, te conformas con ser un poquito mejor que él, nada más, quedar por encima de él. Entonces, si en mi barrio somos 5 y todos sabemos que nadie va a salir del barrio porque estamos condenados a estar aquí, vamos a ser los líderes del barrio, por lo menos. Claro, se va desvirtuando toda la parte de la lucha social y demás, porque al final todo eso requiere unas estructuras y unos marcos mentales y unos cuadros conceptuales a los que tú no has llegado. Pero tú estás cabreado, estás arrabiado con el sistema. Lo mismo que son chavales que han nacido en un mundo en el que había bandas, han nacido en crisis. Y son chavales que llevan viendo una crisis tras otra desde que han nacido y desde que van teniendo uso de razón, y que en casa cada vez hay menos y que no va... Claro, yo tengo 41 años, a mí mi madre me decía, si estudias, sácate una carrera y tal, no sé qué, porque así es como vas a conseguir. ¿Qué les dices a estos chavales? Si tú sabes que son chavales que sus padres tenían una carrera pero de repente han terminado sin trabajo, nos hemos tenido que ir de la casa, ahora vivimos una más pequeña, no vamos a salir adelante nunca, mis padres están currando todo el día y en casa no llegan ni para comer carne a final de mes, es decir... Entonces, dentro de todos esos procesos, tú vas generando, pues eso, rabia, conflicto, cabreo y mala gestión emocional. O sea, no estamos gestionando bien, ni estamos enseñando, ni nos estamos preocupando en educarles en ese tipo de cosas. Tú vas gestionando rabia y al final, si todo el mundo quiere ser alguien en el mundo, pero cada uno en su nivel. Es decir, todo el mundo puede aspirar a ser ingeniero, tal, no. Tú puedes ser que lo pienses o que te cueste más la carrera o que te cueste menos, pero ellos saben que no van a salir ni del instituto. Entonces buscan el sitio. Y estos chavales, los que mencionabas ahora mismo, que se sienten los dueños del barrio, los más fuertes, tal, cuando uno de ellos sale del barrio, ¿no son muy vulnerables? No salen del barrio. Pero por alguna circunstancia externa, si tienen que salir, ¿no son muy vulnerables? No conocen otra cosa, claro, es porque en su barrio se sienten muy fuertes, pero en cuanto salen y están solos. Esa es la cuestión, y además yo trato de trabajar, cuando trabajo con chavales individualmente, tratamos de manejar mucho esta cuestión, y es, tú te crees el líder de tu barrio, o serás el dueño de tu barrio, ¿no? Puedes ser el tiburón en tu pecera, pero en cuanto te sueltan al mar, no eres nadie. Y no importa no ser nadie, es decir, que tampoco tienes, lo que no puede ser es que tú ni siquiera tengas la capacidad, porque una de las cosas que sucede es que se van encerrando dentro de una burbuja y ya no tienen otra capacidad de relación que no sea con la misma gente con la que se relacionan siempre. Entonces conseguir, por ejemplo, un programa de empleo, ¿no? Programas de empleo que trabajan con estos jóvenes. Es que hay que hacer un acompañamiento incluso en el lugar de trabajo, en muchas ocasiones se cuenta con
empresas puente, no específicas, que les ayuden a adquirir las habilidades sociales mínimas para estar en el mundo, porque en el único mundo que saben estar es en el suyo, y solo saben relacionarse de esa manera. Y eso, o sea, es terrible, porque claro, no sales de tu barrio, uno, por miedo a que te ataquen, a que te hagan daño, a qué tal, y dos, porque no sabes moverte por el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso también es un choque cognitivo importante, porque puedes ser el rey de tu barrio, pero si te da tanto miedo ir a entregar un currículum o ir a una entidad pública, a hacer, al INEM, a hacer una gestión o lo que sea, porque no sabes desenvolverte, al final te estás dando cuenta de que tampoco eres tan rey, ni tan guay, ni tan... No eres el dueño del universo, aunque te lo parezca ahí en la pecera esa en la que vives. Entonces hay que trabajarles esa disonancia, y lo que pasa es que hay que acompañarla para que tenga éxito. Porque si simplemente les dices, bueno, pues es que mira, te das cuenta que en cuanto sales ahí no eres nada, pero le dejas ahí, pues dice, tienes razón, no soy nada. No lo va a reconocer con nadie, pero él dice, bueno, es que no me importa nada, no me importa fuera. Lo que se esconde detrás de toda esa violencia es miedo, es una frustración enorme, es una ausencia de recursos, rabia. Entonces, claro, hay que tratar de trabajar para sacarla, porque si no consigues trabajarla, es que son chavales que son así, jóvenes que son así, adultos que son así, y al final esto repercute primero sobre sus vidas, por supuesto, y las de su entorno cercano, pero después sobre las de la sociedad, porque al final aquí estamos todos. Una persona en la cárcel nos sale muy cara a todos. O sea, yo prefiero que hayamos conseguido trabajar en prevenir que tener que castigar después. Luego se castiga lo que haya que castigar, pero en prevención tenemos que trabajarlo mucho más. Sí. Para ir terminando, Sí. Pues que nos expliques un poco cuál es la labor que tú haces ahora, los proyectos en los que estás involucrada y cómo se puede ayudar a todo este tipo de chicos que quieren mejorar sus vidas y pues los proyectos en los que estás involucrada. Bueno, yo trabajo como investigadora, yo soy investigadora de un proyecto universitario que se llama Transgan, que lo dirige Carles Feixa, y que es un proyecto que trabaja en 12 ciudades del mundo investigando y comparando las experiencias exitosas de mediación con grupos juveniles y con los jóvenes de los grupos, a nivel individual, pero sobre todo a nivel grupal. Entonces lo que hacemos es contrastar qué es lo que se hace en diferentes localizaciones y cuál es el resultado que se obtiene o se ha obtenido, sobre todo pues, durante estos últimos años. A partir de ahí, somos un proyecto europeo, estudiamos e investigamos con fondos europeos y tenemos una parte que es la devolución social. Haces devolución social pues explicando las cosas, tanto en medios como mediante artículos, hacemos documentales y demás. Y yo esa devolución social intento aplicarla además haciendo charlas de prevención con jóvenes en institutos. ¿Por qué? Porque a los institutos es a donde llega todo el mundo. Es decir, si trabajas, vas con también he trabajado con Cáritas, con Cruz Roja, con asociaciones privadas, con quien me llama, tampoco trabajamos, pero si tú consigues llegarles a los chavales en los institutos, le estás llegando a todo el mundo. La cuestión es que no hay una forma un poco sistematizada de hacer esto y yo, por ejemplo, voy a los institutos cuando me llaman profes, cuando la gente me llama, me escribe, me busca porque me ha encontrado no sé dónde buscando en internet una solución al problema de bandas que tiene en su centro, y entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, una charla, taller con jóvenes en los que yo lo que hago es acompañarles, no contándoles mi historia se la cuento al final, sino en un proceso de cogemos a un chaval, un muchacho tipo, ¿no? Y le vamos metiendo en esta espiral de violencia, ¿no? Un chico que ha sido víctima, que luego se convierte en victimario, que le defiende el grupo, que vamos viendo un poco cómo crece, ¿no? Porque creo que es una forma muy, muy visual de darte cuenta que mientras tú justificas la violencia en un punto porque es defensa, la estás ejerciendo contra otro que después la va a ejercer contra ti. Entonces, esa parte de trabajar con la prevención con los jóvenes en centros educativos se tiene que traducir después también en una continuidad pues, a través del plan de acción tutorial y demás, un poco en colaboración con el profesorado, con los centros. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos intentando sacar un proyecto que sea un poco más ya terminar con el de investigación, que termina ahora en junio, y sacar otro proyecto que esté más destinado ya directamente a la prevención. Y aparte de eso, pues cuento mis cosas, cuento mi vida. En 27 de abril saco un libro explicando todo esto. ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Se puede saber o no? Latin Queen. Así
Directo. Directo. Muy bien. Y bueno, ahí también explico, pues eso, explicar un poco, recoger un poco lo que es historia de vida con luego la investigación y el trabajo de investigación que he hecho como para analizarme a mí misma, ¿no? Como he analizado otros casos de estudio que llevo analizando estos 5 años que he trabajado Nos ahí. parece interesantísimo todo lo que nos cuentas, pero esto es una y nos vamos, es ya una lo y nos sabes. Una pregunta muy directa y de verdad que nos vamos. Venga. ¿Deberían desaparecer o deberíamos hacer desaparecer las bandas callejeras? Llevamos 100 años intentando hacer desaparecer las bandas callejeras y no hemos tenido mucho éxito. Esto es como hacer desaparecer la droga, ¿no? Es imposible, ¿no? Es imposible, pero hay experiencias de reconducción de los grupos que sí que han funcionado. Pero intentando hacerlas desaparecer llevamos 100 años. Yo creo que no ha ido muy bien. Hay que el perder la sistema. esperanza entonces, ¿no? Hay que pensar en otras estrategias de integración que no necesariamente hagan desaparecer la banda como tal, sino la violencia. Claro. Es decir, lo fundamental es que desaparezca la violencia. Otras violencias también, pero en este caso que estamos hablando, la asociada a las bandas. Y eso sí es posible y sí se ha demostrado posible en otros ambientes. Y una ultimísima. Venga, dale. Alguien que para ti los libros has mencionado que ha sido muy importante, sobre todo en tu etapa en la cárcel y tal. Un libro que te haya marcado, un libro que recomiendes, que es una lectura obligatoria. ¿Tienes uno claro? O? Buah, no, tengo muchos, demasiados. Buah, o sea, en la ¿alguno? cuestión de bandas. O simplemente que a ti te haya ayudado, no tiene por qué ser de bandas, a lo mejor que te ha abierto la mente o, no sé, el que tú recomendarías a un amigo. Pues hay uno que me cambió bastante la forma de ver las cosas, que se llama La Banda, de hecho, y es el que me hizo darme cuenta de que las cosas que estamos haciendo ahora ya se han intentado todas. Hace 100 años, está escrito en el Chicago de hace 100 años, del comienzo de la cuestión de las bandas allí y demás. Y lo escribió Fraser, que es un sociólogo que ha sentado cátedra con este tema y que me ha hecho ver que hay una esencia básica en la composición de grupos humanos y en la atracción de los jóvenes a pertenecer a un grupo que está ahí pase lo que pase. Entonces, pero también que te da muchas estrategias y muchas formas de trabajar con los jóvenes. Muy bien. Ahora Pues ya nos sí. despedimos con la respuesta cultural del día. Sí. Qué maravilla. Bueno, tenemos la tradición de que al final de la entrevista nos hacemos una foto Vale. con la invitada y es una foto Polaroid y tú tienes que poner un título debajo. Joder, eso me tenéis que avisar porque soy malísima Bueno, poniendo títulos, te chavales. dejamos Cortamos pensar y pensamos. Ahora nos lo Venga. dices y ya está. Muchas gracias. María, Paco. muchas gracias. Gracias. Una y nos vamos.